Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Estamos contentas de que Dios nos permita escuchar su palabra, ¿verdad? Mire, los hombres podemos fallarle a los hombres, pero Dios nunca nos va a fallar. Y nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Dios. Siempre debe de estar puesta en Dios. Él nunca nos falla, Él siempre está con nosotros. Prometió que siempre nos cuidaría, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. No importa lo que pase en nuestra vida, pero Él prometió estar con nosotros. Y nosotros somos siervos de Él, entonces nosotros hacemos lo que Dios nos diga. ¿Recuerdan la reunión pasada? Hablamos de una promesa muy hermosa. ¿Recuerdan esa promesa? Y que dejamos de tarea. ¿Sí se acuerdan? Que vienen en la Biblia todas las promesas de Dios que tiene para su necesidad y que se las aprendiera. Que las pusiera en su refrigerador, ahí en el baño, en la recámara, donde usted pudiera estar observando para que esté recordando las palabras que el Señor nos habla con mucho amor. Si nos dio a su Hijo y nos da todas las promesas que conllevan el tener al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y bueno, vamos a hablar de otras promesas, ¿sí? Promesas de redención le puse a mi enseñanza. Promesas de redención. Estamos en un tiempo donde hablamos de regalos, hablamos de convivio, hablamos de comida, hablamos de relaciones familiares, hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Navidad, hablamos de algo familiar y queremos toda la familia estar juntos y amarnos, pero desgraciadamente a veces no sucede eso en nuestras casas. Desgraciadamente hay división, hay distanciamiento, hay enojo, hay contienda, hay muchas situaciones que el enemigo se ha encargado de obrar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos lejos de Dios. Si no abrimos su palabra y no la leemos, no tenemos esperanza. Nunca la vamos a tener. Pero si abrimos ese libro maravilloso, que son las palabras de Dios, son las promesas de Dios, habrá esperanza para nuestras vidas. Y si nosotros las vivimos, siempre habrá una esperanza. Y vamos a ver una profecía muy hermosa que conlleva todo esto que representa la salvación y lo que llamamos Navidad. Navidad no se trata de regalos. Sí, se trata de un regalo maravilloso. De eso se trata la Navidad. No de un árbol bonito, no de todos estos arreglos que son hermosos, sí, pero no se trata de eso, se trata de un regalo. Y vamos a poner en contexto este pasaje cuando Zacarías está profetizando. En el tiempo de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón y ellos eran de la tribu de Leví. ¿Sí saben a qué se refiere esto? Que siendo ellos sacerdotes elegidos, ¿sí? Ellos eran por genealogía y los que nacían de la familia de Aarón, todos ellos eran sacerdotes y les tocaba hacer ciertos oficios dentro del templo. Elizabeth, su esposa, y Zacarías eran hombres justos e irreprensibles, dice la Biblia. Delante de Dios ellos caminaban en justicia, pero Elizabeth no podía tener hijos, era una mujer estéril. Y ya eran de edad avanzada. Y en este tiempo que le tocó a este profeta, a este sacerdote, bueno, no era profeta, era sacerdote, pero Dios le concedió dar una profecía, porque fue lleno del Espíritu Santo. Y en este tiempo que ellos tenían que oficiar en el templo, dice que echaban suertes
a ver a quién le tocaba ofrecer el incienso. Ofrecer el incienso representaba todas las oraciones que él hacía del pueblo hacia Dios. O sea, él entraba en representación de todo el pueblo. Entonces, él entraba al templo y ahí donde estaba el altar del incienso, él ofrecía todas las oraciones por el pueblo y también por sus necesidades. Entonces, echaron suertes y le tocó a Zacarías entrar al templo a hacer este sacrificio. Entonces, dice la Escritura que ahí dentro del templo, mientras que él estaba haciendo sus oraciones, se le apareció un ángel del Señor. Puesto en pie, dice, a la derecha del altar del incienso, que le dijo el ángel a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará un hijo, y su nombre será Juan. Pues esto lo vemos como algo que pasó, ¿verdad? Y era como para Zacarías y su familia. Pero sabes que cuando podemos tomar algo bien importante aquí, que cuando tú estás orando ahí en lo secreto, que cuando tú estás ahí en el templo buscando a Dios y clamando a Él y dándole a Dios todas tus necesidades, y tú primero a veces estás alabando y adorando, pero cuando tú estás haciendo todo esto, conlleva todo tu sufrimiento, conlleva toda tu necesidad, conlleva todo tu dolor, toda tu enfermedad, porque tú estás rendida completamente a Dios. Y así estaba Zacarías, entraba al templo a ofrecer incienso y esas oraciones por todo el pueblo que estaba afuera esperando. Pero al mismo tiempo que lo hacía, Dios, que lo sabe todo, omnisciente y omnipresente, que lo conoce todo y está en todo lugar, Él sabe todo lo que pensamos. Y sin que tú lo digas, el Señor ya sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Y ni siquiera lo has hablado, pero tú estás ahí adorándolo, reconociéndolo, sabiendo que Él es sobre todas las cosas. Y qué importante lo que oramos, qué importante es el corazón cuando nosotros estamos rendidos a Dios. Porque el Señor sí lo sabe, y cómo Dios sí escucha lo que decimos y cómo lo decimos. Cuando tú llegas delante de Dios y lo retas y le dices: ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no a fulano? Y estás renegando y estás quejándote contra Él, pues eso no es una buena alabanza. ¿Lo es? Claro que no. Y yo me imagino el deseo de tantos años que Zacarías y Elizabeth, su mujer, habían orado de esa misma manera, deseando tener un hijo. Dice la Escritura que ellos ya eran ancianos, o sea, ya no podían tener un hijo. Era imposible, era como Abraham y Sara. O sea, ellos estaban luchando con lo imposible. Y así mismo ellos oraban, y una persona que no podía tener un hijo, pues no era bien vista, porque un hijo era que la misericordia de Dios los había alcanzado, y no tenerlo pareciera que no había sido así. Pero la Biblia dice específicamente ciertas palabras de Zacarías y de Elizabeth, dice que eran justos e irreprensibles, y toda la gente podían conocerlos, que la misericordia de Dios estaba con ellos, y que no eran rechazados como otras personas que no tenían hijos. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios verdaderamente nos llena. El ángel le dijo: y tendrás gozo y alegría, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Eso le dijo de su hijo Juan que iba a tener, porque le dio ciertas especificaciones, ¿verdad? Su nombre será Juan. Pero tendrás gozo y alegría, y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Qué tremendo que nuestros hijos puedan ser bendecidos desde el vientre. Y ya cuando están con nosotros, siguen siendo bendecidos o maldecidos por nosotros. Qué importante es lo que hablamos, qué importante es la relación que nosotros tenemos con Dios, porque la relación que nosotros tenemos con Dios bendice a los demás.
bendice tu casa, bendice tu familia. Si tú estás buscando a Dios sinceramente, el Señor sí lo sabe. Y esa llenura de su Espíritu Santo es manifiesta a los demás, así como en la vida de Juan. Zacarías dudó cuando dijo, ¿y cómo será esto? O sea, ya era viejo, ya, ¿cómo será? O sea, en esa palabra puso en duda lo que el ángel ya le había dicho de parte de Dios. El ángel Gabriel estaba ahí porque él era el mensajero. Fue el mensajero de muchos personajes en la Escritura, ese ángel. Y dudó. ¿Y qué dice la Escritura? Que Zacarías quedó mudo. No habló por 9 meses. ¿Sí? Pero pasa el tiempo, nace Juan el Bautista, lo llevan a circuncidar como era la costumbre de que cumplían cierto tiempo, ¿sí? Pasaban los 40 días, lo llevaron a circuncidar y en el momento, que él dice a través de una tablilla, porque las personas preguntaban, ¿pero cómo se va a llamar? Tenían la costumbre de que se llamaba como el padre. Se va a llamar Zacarías, empezó a decir la gente, pero esta Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Entonces le dan una tablilla para que Zacarías escriba y él dice, se llamará Juan. Sí, porque él no podía hablar, entonces escribió su nombre, sí, y le volvió, muchas gracias, y le volvió el habla. Este tiempo de silencio que pasó Zacarías lo hizo reflexionar sobre este gran acontecimiento. Su fe se fortaleció en esos 9 meses que se estaba gestando, ¿sí?, la vida de su hijo, a tal punto que quería anunciar lo que se estaba gestando en el interior de Zacarías. El quedar mudo y no poder expresar lo que sentía, Dios estaba trabajando con él. Muchas veces Dios nos pasa por situaciones así, ¿verdad? Donde pasamos una etapa difícil, una etapa pareciera un desierto, pareciera que no encuentras alivio, pareciera que no escuchas la voz de Dios, pero es que yo estoy orando y siento que Dios parece que no me habla. Dios se ha quedado callado y Dios está haciendo algo en tu interior, aunque tú no lo estés viendo. Dios está haciendo algo en tu corazón, en tu familia, en tus pensamientos y en todo alrededor que te involucra. Dios está obrando. Fueron 9 meses los que él pasó. Acompáñenme por favor a Lucas 1:67, los que traen su Biblia y los que les gusta anotar. Dice Zacarías 1:67. ¿Lo tienen? Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Qué palabras tan poderosas. Qué palabras tan poderosas porque son tan actuales para nuestra necesidad. Bendito sea el Dios de Israel porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¿Sabes que el Señor nos visita cada vez que nosotros hablamos con Él, nos comunicamos con Él? Él está allí. Dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él está aquí. ¿Sí? Él ha visitado y redimido a su pueblo. Sí, y mire qué tremendo, podemos ver un cántico de adoración y de alabanza antes que cualquier cosa. El pueblo de Israel había dejado de oír la voz de Dios por 400 años y de la voz de Zacarías era la primera vez que Dios volvió a hablar. 400 años, casi 450 años, ellos fueron olvidados, todo el pueblo de Israel. Hubo un gran silencio, ¿sí?, de parte de Dios porque el pueblo fue rebelde. El último profeta fue Malaquías.
Y de ahí no volvió a hablar más el Señor. Hubo una corrupción tal de su mensaje que sus líderes religiosos, ¿sí?, y sacerdotes que eran los voceros del mensaje, ¿sí?, que deberían de cumplir la ley, ahora ellos como líderes espirituales se habían corrompido al igual que el pueblo. Hoy vemos en las noticias, ustedes ven pastores y gente que no anuncian el mensaje de Dios. ¿Los han escuchado? Que hablan de prosperidad, que hablan de otras cosas, pero no del mensaje de Dios. Un mensaje puro, un mensaje sano, un mensaje que Dios dijo que se tenía que promulgar. 450 años quedó el Señor en silencio. Imagínese un pueblo sin oír la voz de Dios. Si nosotros no oyéramos la voz de Dios, estaríamos desviados. Haríamos lo que bien nos pareciera. Si el Señor nos está corrigiendo, ¿verdad?, y nos está encaminando el camino recto, y te dice, a ver, Juanita, por ahí no, María, de este lado, lo que estás haciendo es incorrecto. Faltamos a la ley de Dios como pan caliente, ¿sí? Una y otra vez mentimos, adulteramos, fornicamos, pensamos lo que no le agrada a Dios. Vivimos una vida, ¿sí?, quebrantando la ley divina. Y así estaban estos sacerdotes, quebrantando la ley de Dios junto con el pueblo. Ellos ya no anunciaban la verdad. Ellos ya no anunciaban la ley de Dios. Estaban corruptos, ¿sí? Ellos habían sido llamados para dar testimonio de la verdad y no lo hacían. Muchos de aquí ya son hijos de Dios, son cristianos, aceptaron al Señor y dijeron, yo te voy a seguir, yo quiero vivir una vida congruente contigo. ¿Y qué ha pasado con tu vida? ¿Sí? Fuimos llamados a dar testimonio. Fuimos llamados a dar testimonio de la verdad de Dios y muchas veces no vivimos como hijos de Dios, no vivimos dando el testimonio. Por este motivo Dios se había quedado callado tanto tiempo, ¿sí? Era una terrible tragedia no poder escuchar a Dios, ¿sí? Y esto sucede cuando nosotros, ¿sí?, como mujeres que estamos aquí, queremos vivir a nuestra manera. Pues yo creo que Dios no se va a enojar por esto. Yo creo que Dios es amor y vives una vida incongruente con lo que tú conoces de la palabra, ¿sí? Vivimos una vida a nuestra manera, aún conociendo la verdad de Dios. Entonces, como dijimos al principio, si la palabra de Dios no la abres, no la escuchas, no hay esperanza para ti. No va a haber esperanza. Lo primero que Zacarías hizo después de este tiempo de que quedó mudo fue glorificar a Dios. Este himno se conoce como el Benedictus Dominus Deus Israelis, en latín, ¿sí?, que significa bendito sea el Dios de Israel. Zacarías, siendo sacerdote de la tribu de Leví, entendía perfectamente el mensaje, porque Dios se había quedado callado y él entendía que ahora la palabra que Dios estaba poniendo en su corazón era verdaderamente del Espíritu de Dios y lo estaba proclamando con tal poder, con tal fuerza. Por eso él hizo una gran alabanza. Y este capítulo que vamos a estudiar se llama el Benedictus, ¿sí? Dios es bendecido porque ahora estaba hablando a su pueblo. Con cuánta premura lo hizo Zacarías, ¿sí? Con cuánta admiración, porque Dios les estaba hablando. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando una palabra de parte de Dios? Estoy orando esto y estoy esperando que Dios me conteste. Y cuando Dios nos da la respuesta, hay alegría, hay un gozo y decimos, ahora sí tengo la respuesta. Es maravilloso, pero oramos una vez
y nos quejamos 10 veces. Así no vendrá la palabra que necesitamos escuchar de parte de Dios. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Y te la pasas renegando todo el tiempo, en vez de orar de una manera diferente. Zacarías reconoce la presencia de Dios en su vida. Sí, y lo primero que dice, bendito sea el Dios de Israel. Zacarías, ya siendo un anciano y sin poder tener la esperanza de poder ser padre. Sin embargo, en vez de decir, gracias, Señor, por el hijo que me diste, cuando ya pudo hablar, no fue eso lo que dijo. Alabó a Dios. No le dijo, gracias, Señor, por el hijo que llegó en mi vejez, sino proclamó a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros debemos de proclamar y de alabarlo en medio de lo que estemos, de la enfermedad, de la separación, de las cosas difíciles, de la economía, de muchas situaciones que nos llegan a pasar. En todo eso nosotros debemos alabar a Dios y engrandecerlo, porque Dios sí tiene cuidado de ti. Dios sí tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo primero que dijo, lleno del Espíritu Santo, adoró a Dios, lo bendijo por él y por el pueblo, porque ahora el pueblo iba a tener una palabra de parte de Dios. Ahora el pueblo iba a ser dirigido porque Dios iba a estar hablando. Cuando tú no abres la palabra de Dios, Dios no te puede dirigir, Dios no te puede guiar. Pero cuando tú la abres, tú vas a escuchar claramente que es la voz de Dios. Claramente, porque Dios nos habla todo el tiempo, todos los días. Pero si tú no abres la palabra, no vas a escuchar esa voz. Y no vas a saber que es la voz rema, la voz viva de Dios. Zacarías estaba alabando a Dios por su fidelidad y cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Israel tiempo atrás. Tiempo atrás, desde Génesis, cuando Dios le prometió a Abraham que tenía que apartarse, dejar a su pueblo, a su tierra y a su parentela e irse a donde Dios le dijo. Dios nos ha dicho eso a nosotros: apártate de este mundo y vive para mí una vida diferente. Desde Génesis, creo que es Génesis 6, cuando Dios le dijo esto a Abraham. Dios ya estaba gestando todo el tiempo de su venida. Fíjense todo el tiempo que pasó. Y con cada profeta que Dios mandó, estaba hablando las mismas palabras, para que un pueblo como nosotros se aperciba y deje de vivir como el mundo vive. Por eso la palabra de Dios nos instruye, nos modela y nos enseña a caminar de una manera diferente. Porque Dios no es un Dios religioso. Dios nos enseña una manera nueva de vivir la vida con Cristo. Vamos a ver algunas promesas de salvación que conllevan la redención del Señor. Cuando Él está proclamando, Zacarías está proclamando, bendito sea el Dios de Israel que nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. Por encima de todos los regalos hay uno más precioso. Por encima de todos los regalos hay uno muy especial que sobrepasa todo lo que podemos tener o desear. No hay algo más bello que sin Jesús en tu vida. No hay algo más bello. Zacarías, habiendo circuncidado a su hijo, no dijo alabanza por ello, sino que su palabra de profecía fue alabanza a Dios por su promesa en el cumplimiento que ya había llegado. Y nosotros estamos en ese cumplimiento. La promesa de Dios es para todos nosotros. Veremos varias promesas, ¿sí?, que Dios había proclamado para su pueblo a través de la boca de Zacarías, porque había una gran alabanza, que es un cántico profético que él levantó hacia Dios de una manera maravillosa, el Benedictus. Y vamos a ver Lucas 1:68.
Dice, bendito el Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Dos cosas, ¿sí? Ha visitado y ha redimido a su pueblo. Número 1, primer promesa, Él prometió traer redención a su pueblo. Y esta redención se refiere a la liberación que Dios promete al pueblo de Israel. No solo políticamente, porque ellos estaban siendo esclavos de los romanos, ¿sí? De Herodes, ellos estaban siendo esclavos de ellos, los tenían sometidos y tenían que hacer lo que el pueblo romano decía. Así es que no solamente fue una liberación políticamente hablando, sino espiritualmente por medio del Mesías. El Salvador que estaban esperando, ¿sí? Que iba a redimir a su pueblo. Zacarías, al estar mudo, ya estaba mirando la salvación. Estaba Dios gestando en él algo poderoso y especial. Dios estaba tratando muy directamente con Zacarías, ahí en lo profundo y en lo secreto, la obra de salvación. Estaba tratando la obra de salvación en su interior. La salvación que tanto anhelaban y necesitaba todo Israel. 9 meses Zacarías estuvo mudo. 9 meses. El número 9 tiene un significado. Los que están viniendo a la clase del discipulado, estamos viendo el tabernáculo, todos los tipos y figuras y todo lo que representa y lo que significa, y tienen esto una gran luz cuando tú lees la escritura. Y el número 9 representa el número de finalidad. El número 9 representa fructificación. Se necesitan 9 meses para dar el fruto, ¿verdad? De la vida. Entonces el número 9 es el número de finalidad y de fructificación. Entonces las palabras que el ángel le dijo a Zacarías fueron claves para que tuviera mucho en qué pensar y dar fruto. Ahora regresemos por favor a la escritura y acompáñenme a Lucas 1, 11, 17 por favor. Lucas 1, 11, 17. Dice ahí en el verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Allí está esa palabra poderosa de la obra que Dios iba a hacer a través del profeta Juan. Fue el siguiente profeta. Juan fue un profeta que proclamaría el arrepentimiento para que el corazón de los padres y los hijos se volvieran a Dios. Para los que aquellos que andaban dispersos y rebeldes se volvieran al Dios justo. Sí, ese sería el mensaje. Sí, ahora Zacarías no está pensando en sí mismo, sino en la obra de salvación que ya le había sido dicha en ese momento, en el tiempo en el que él quedó mudo. ¿Sí? Ese regalo de salvación debe ser un motivo de adoración.
¿Cuántos de nosotros o cuántos de tu familia necesitan conocer a Jesús? ¿Cuántos de tu familia están lejos de Dios y viven una vida, entre comillas, buena? Pero no hay ningún bueno, dice la Escritura, ni un justo. Ni un justo. Todos hemos pecado delante de Dios. Todos hemos pecado. Ninguna religión nos puede salvar de esto. Es la obra de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. ¿Cuántos vecinos necesitan este regalo? ¿Sí? ¿Cuántos vecinos necesitan esta gracia de Dios? ¿Sí? ¿Quién no desea que nuestros hijos sean como este Juan? Yo creo que Zacarías estaba increíblemente maravillado de saber que su hijo Juan tendría el Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. ¿Sabes que esto es posible? Que Dios puede llenar a tus hijos de la presencia de Dios por una madre que ora, por una madre que se humilla, por una madre que busca al Señor, por una madre que tiene temor de Dios. ¿Sabes que esto es posible? Y que nuestros hijos puedan tener ese temor de Dios. Sí, así como Zacarías, que su hijo Juan significa el Señor ha mostrado su gracia. Eso es lo que significa Zacarías. El Señor ha mostrado su gracia. Que significa, gracia significa regalo. Fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos por un regalo que no merecíamos y se nos dio. Así, porque tú eres así, porque tú eres así, porque tú eres así. Dios le plació darnos su regalo a su Hijo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestros hijos fueran ese regalo, ¿sí? Que anuncian, que fueran instrumentos, ¿sí? Que anuncian el Evangelio, que a través de tus hijos el Evangelio sea conocido? Pues era lo que le estaba pasando a Zacarías. Su hijo iba a ser un anunciador de las buenas nuevas. Iba a preparar el camino para el arrepentimiento, para que los corazones se volvieran a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes que es posible que esto pueda suceder? Porque necesita mujeres, Dios, como tú, que se humillen, que oren, que le busquen, que clamen a Dios, porque para Él todo es posible. Para Él todo es posible. Nosotras necesitamos ese regalo para llevarlo a nuestra familia oprimida. Nosotras necesitamos ese regalo para llevarlo a nuestra familia quebrantada. Nosotros necesitamos ese regalo para llevarlo a aquellos que están sumidos en el pecado. Cuando el Señor dice aquí que Él vino a redimir a su pueblo, significa la acción de liberar. Redimir significa la acción de liberar a alguien en el Antiguo Testamento. Redimir era la acción de liberar de la esclavitud, basada en el pago de un precio por parte de un redentor. Ese era alguien que pagaba un precio por su rescate. Y esta era la esperanza mesiánica de Israel. Ellos esperaban un libertador, pero no solamente libertador de un pueblo político como los romanos, sino un libertador de su alma, un libertador que pudiera tener paz, que les trajera paz y vida a ellos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y el Padre Dios mandó a su único Hijo a dar su vida para rescatarnos a nosotros. Él pagó el único precio que se puede pagar. Dio todo lo que tenía. Él fue torturado, ¿sí? No había parecer en Él, dice la Escritura, por causa de todos nuestros pecados. Y Él sufrió como un malhechor, ¿sí? Ese Hijo sufrió como un malhechor para rescatarnos a ti y a mí y a toda nuestra descendencia, como Dios ya le había dicho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando tú conozcas quién soy yo, entonces a través de tu vida serán bendecidos todos los demás, porque
El Jesús que tú llevas dentro es el Jesús que tú vas a proclamar en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con toda tu familia que está perdida. No dejes de proclamar. Busca a Dios para que Él te llene de su Espíritu Santo y a la hora de proclamar puedan recibir el Evangelio, puedan recibir la buena nueva y puedan recibir aquel que pagó su rescate. Amén. Dice el Salmo 111, 9. Salmo 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Eso fue lo que el Padre ha hecho. Otra promesa de redención, número 2, Dios prometió levantar un Salvador poderoso. Dice Lucas 1:69, vámonos a nuestra lectura que estamos siguiendo, Lucas 1:69, y dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Sí? Esto nos habla de la venida del Mesías, quien identifica, ¿sí?, como un cuerno de salvación. Poderoso en la Biblia significa cuerno, porque el cuerno se supone que el animal, sí, que tiene cuerno, tiene toda su fuerza ahí, en el cuerno. Entonces, en la Biblia, cuando dice un poderoso Salvador, habla de un cuerno de salvación. El Mesías era poderoso, es poderoso y será siempre poderoso, ¿sí? Salvador de la casa de David, que hace referencia a Cristo mismo. Poderoso hace referencia al cuerno de salvación, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento era símbolo de fuerza, poder y poderío ese cuerno. Entonces el Mesías es llamado cuerno de salvación porque solo Él posee poder para salvar. No hay nadie más que nos pueda salvar, ni Mahoma, ni Buda, ni muchos dioses que el mundo ha levantado como sus dioses. Ellos no tienen poder. Jesús tuvo el poder de morir y resucitar al tercer día y salir de esa tumba. Ninguno de ellos murió, resucitó por ustedes. Ellos están en su tumba. Solamente Jesús tiene el poder para hacerlo. Tuvo el poder para redimirnos. En las enseñanzas que nosotros estamos viendo los sábados, estamos hablando de dos altares. El altar de bronce, que es el altar del sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo, y el altar del incienso, donde Zacarías estaba orando. El Señor tiene el poder. Estaban 4 cuernos en ese altar. Uno era grande y había un altar pequeño, que es el altar del incienso. Había 4 cuernos en sus 4 esquinas y esto nos habla del poder que tiene Dios para todo el mundo. Está hablando de 4, que representan los 4 puntos cardinales y habla de que Él tiene el poder para salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El altar del sacrificio tenía 4 cuernos a los lados. No sé si ustedes han visto alguna imagen y se ve la imagen, algo salido, ¿sí?, que son los cuernos, ¿sí?, y habla el poder que Dios tiene para salvarnos. Su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio fue santo, de un cordero sin mancha para podernos salvar. Ese es el poder que Dios tiene, como no lo tiene nadie, ningún Dios que haya levantado sobre la tierra. Nadie. Solamente el poder lo tiene Dios. Pero dice aquí, notemos dónde iba a ser levantado el cuerno o el Mesías.
dice en la casa de David su siervo. Esto habla de la genealogía. ¿Sí recuerdan que leímos la genealogía? ¿Sí? De donde desciende el Mesías, la genealogía de donde él viene era de la casa de David. Entonces, por eso David era un rey, pero levantó otro rey superior, porque David podía regir al pueblo de Israel, pero Cristo vino como rey para liberar a todo el mundo. Hay una gran diferencia. Y él vino para gobernar sobre todo el mundo, ¿sí? La gran diferencia es que Cristo fue enviado por Dios para liberar a todos y gobernar sobre todos, y su liberación y gobierno sería para siempre. No sería como un gobierno humano como el del rey David. Ese fue un gobierno solamente permanente, ¿sí? Parcial en su tiempo hasta que él murió, pero el gobierno de Dios es para siempre. El Mesías, lo mismo que el Salvador o Redentor, era el cuerno prometido a David. ¿Se entiende lo que estamos enseñando? ¿Sí? Sí, ya que este poder de Dios era, el poder de Dios para salvar es ilimitado sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia que pueda aparecer. No importa cuán aberrantes sean los pecados nuestros, el Señor vino para salvarte. Si tú vienes arrepentido y si tú vienes a sus pies queriendo su salvación, el Señor está ahí con su regalo para ti. Amén. Su poder para salvar a todo el mundo que quiera este hermoso regalo que nos ofreció al mandar a su único Hijo, Jesús, para todos nosotros, para nacer, para crecer, para morir por todos nosotros. No fue un niño bebé que festejamos en este tiempo y se quedó bebé. Fue un niño que nació, creció y murió, pero resucitó para cumplir la promesa de salvación para todos aquellos que creemos en Él. Como dice el verso 70, que de tiempos antiguos, de ahí del mismo capítulo que estamos leyendo, que desde tiempos antiguos ha estado hablando por sus santos profetas, así como le dio este mensaje a Abraham en Génesis capítulo 6. ¿Sí? ¿Quiénes hablaron este mensaje? Este mensaje de salvación y de arrepentimiento y de volvernos de nuestros pecados hacia Dios. ¿Quiénes hablaron este mensaje? Jeremías, Ezequiel, Isaías, Miqueas, Zacarías, David, Moisés, Malaquías y muchos otros reyes y hombres hablaron del gran acontecimiento que vendría. Vamos a ver Lucas 1:71, por favor, ahí en esa lectura. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sí? Aquí está hablando los enemigos que nos causan problemas y que todos nosotros tenemos. Enemigos como el orgullo, la envidia, el odio, la autosuficiencia, la amargura, la falta de perdón, la vanagloria, todo lo que nos impide vivir en paz y en plenitud, y todo lo que nos obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Son los enemigos que nosotros tenemos y que el Señor nos da el poder para poder luchar contra ello. Vamos a ver otra promesa de redención. Otra promesa de redención era cumplir el pacto con Abraham. Zacarías recuerda el pacto eterno de Dios con Abraham de bendecir a sus descendientes y darles salvación. Lucas 1:72, por favor, y 73 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Estamos bien?
Entonces vemos que el Mesías fue quien cumplió la misericordia prometida a Abraham hacia mucho tiempo y el pacto y el juramento que hizo con él. El pacto estaba basado en la simiente prometida, en Cristo mismo. Él sería la semilla, la simiente, la genealogía que vendría de donde vendría nuestro gran Salvador. El Mesías, Jesucristo, trae al hombre la misericordia de Dios, ¿sí? La misericordia prometida a Abraham. Abraham obedeció cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Y has mirado cómo se ven las estrellas, y has mirado cómo se ve la arena, así será mi descendencia. Nosotros estamos incluidos en esa descendencia para ser bendecidos. Nosotros estamos incluidos ahí para recibir todo lo que Dios ha prometido en su santa palabra, en todo lo que Él ha escrito para nosotros. Y para ser más egoísta, para mí, para ti, para ti. ¿Sí? Es para nosotros todo lo que ahí está escrito. Antes nosotros no éramos ese pueblo. Nosotros fuimos un injerto, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron a su pueblo que Él escogió. Y ellos no le recibieron. ¿Y qué hizo? Invitó a las bodas a todos aquellos que se encontraban por el camino. Y nosotros fuimos esos. El Señor nos invitó y nos injerta en ese tronco de la vid. Y somos parte de la bendición de su pueblo. Amén, gloria a Dios, ¿no? No alabamos a Dios porque todas sus promesas son para nosotros. Todo lo que está escrito fue para ti. Fue para ti, para que tú lo abraces y te apropies. Entonces el Mesías trae al hombre la misericordia de Dios. El Mesías libra al hombre de las manos de sus enemigos. Esos enemigos que nos atormentan, ese orgullo, esa falta de perdón. Ahora se te resbala porque en ti vive Jesús. Los que conocemos a Dios, pero si todavía te apropias de ciertas cosas, necesitas la luz de Dios en tu vida. Entonces el Mesías establece un pacto de fe con el hombre, porque por fe Abraham se fue lejos, creyéndole lo que Dios le había dicho. Por fe él caminó y por fe nosotros nos apropiamos de la obra divina que Dios hizo por mí, por ti. Es por fe. ¿Sí? Al que cree todo le es posible. Y sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Nos acercamos con fe al Dios que salva, al Dios que nos muestra su amor y su misericordia. Amén. El Señor le dijo en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque esta era la genealogía de donde vendría el Salvador. Y después también David es de esa misma parte de la genealogía. ¿Cómo el Señor fue tan preciso? Cuando tú estudias la Biblia y te puedes dar cuenta cómo fue tan preciso, que un libro tan grande no se equivoque en nada, que cada parte de las cosas que escribió, una a una, tienen su cumplimiento. Qué tremendo, ¿no? Jesús vendría de un reino cuyo reino no iba a tener fin. Un rey justo, poderoso, compasivo, que aseguraría la salvación de su pueblo para siempre. Y un rey que nadie va a poder derrotar. Tenemos al Todopoderoso con nosotros. Amén, amén. Romanos 4:20 al 25. Esto dice de Abraham, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, de la promesa que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a mostrar
una diferente manera de vivir, una diferente lugar, una diferente ciudad. Solamente él obedeció, le creyó a Dios y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué te ha dicho Dios? Él es poderoso para hacer todo lo que te ha dicho. Él es poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es nuestra Navidad. Esta es Navidad para nosotros. Recordar que Jesús nació y que nació en mi corazón y que vive para siempre y que su reino no tiene fin. Amén. Ahora notemos. Dios tiene misericordia y libra al hombre mediante la fe para dos propósitos muy específicos. Uno, es que los hombres puedan servirle sin temor. No hay duda que cuando tú sirves a Dios es el mejor lugar donde tú puedes invertir tu vida, porque la mejor paga la tendremos allá arriba. Nuestros galardones están allá preparados para todos aquellos que le sirvieron, para todos aquellos que vivieron agradando a Dios en todo. Eso es un propósito de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros suframos el dolor de la muerte y del juicio venidero del infierno. Dios quiere que los hombres tengan paz en la mente y paz en el corazón. Que los hombres, que todas las mujeres que están aquí se sientan seguras en Cristo. Esa es la seguridad que debemos de tener, ¿sí? Y con la que debemos de caminar, que somos hijos de Dios, porque Jesús ya vive en mi corazón. Que tengan significado y propósito a lo largo de toda su vida. Este es el plan de Dios. Que tengamos propósito a todo lo largo de nuestra vida. Que no vivamos un día bien emocionadas y otro día todas perdidas, que no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde somos. El Señor quiere que vivamos seguras en Él. Como dice Hechos 2, 14 al 15. Dice Hechos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos sujetos a la servidumbre del diablo, sujetos a la muerte. Todo aquel que peca está muerto en Cristo. ¿Sí? Y eso nos ha librado el Señor. El segundo propósito es que los hombres puedan vivir en justicia y servir a Dios por siempre. Como nos dice Tito 3, del 4 al 7. Dice Tito 3, del 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Ahí está esta promesa.
¿sí? Para que viniéramos a ser herederos. Nosotros somos herederos y tenemos la palabra que es el pacto de Dios y nosotros somos herederos de lo que Dios escribió ahí. Todas esas palabras es un regalo para nuestra vida. Entonces, que nosotros podamos vivir en justicia y servir a Dios todos los días. No tienes que venir aquí al templo, a la casa de Dios. Tú puedes ser un siervo de Dios en tu casa, viviendo la verdad. Tú puedes ser un siervo de Dios con tu familia. Tú puedes ser un siervo de Dios en tu trabajo. Tú puedes ser un siervo de Dios, porque un siervo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, que habla la voluntad de Dios, que sirve como Dios nos sirve a nosotros. Otra promesa, cuarta promesa, era preparar el camino para el Mesías. Entonces Zacarías reconoce cuando está hablando de esta palabra profética, este cántico profético, el Benedictus, habla estas palabras y Zacarías reconoce que Juan el Bautista, su hijo, será el profeta encargado de preparar al pueblo para recibir al Señor. Y dice Lucas 1:76 al 77, y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Nadie más te puede perdonar, solamente Él. Estas cosas predichas por Juan, Juan sería el profeta del Altísimo. Durante 400 años no hubo profeta y Juan sería el primer profeta después de Malaquías. Sería Cristo, fue llamado el Altísimo. El Altísimo quiere decir el más alto. ¿Sí? Y él fue llamado el profeta del Altísimo, o sea, fue llamado el profeta del más alto. De ahí la deidad y la misma encarnación de Dios. En Cristo estaba siendo proclamada la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo estaba siendo proclamada. Juan prepararía los caminos del Señor. Juan proclamaría la salvación, incluso el perdón de pecados. Él no podía perdonar, pero proclamaría que venía uno más grande que él, que podía perdonar pecados. Los pecados de la persona tienen que ser perdonados antes de que pueda ser salva. No puedo decir que soy salva si mis pecados no han sido perdonados. Yo me tengo que humillar y yo me tengo que arrepentir y reconocer que le he fallado a Dios. Cuando yo reconozco y confieso mis pecados delante de Dios, entonces Él me perdona y yo puedo ser salva. ¿Sí? El propósito de Juan era llamar a los hombres al arrepentimiento, a que tuvieran un cambio de dirección en su vida. Tú no puedes decir que eres salva y que eres cristiana cuando vives una vida igual. Sí, una vida mediocre, una vida como la viven los demás familiares tuyos que no conocen a Dios. Tu vida debe de ser completamente diferente. Si ellos cuentan chistes de Jesús, tú no participas con ellos. Y si ellos cuentan chistes groseros y rojos, tú no debes de participar porque tú eres una hija de Dios. Tu consejo es el consejo de Dios. Tu hablar es el hablar de la palabra de Dios. Tu accionar es accionar como Dios accionaría. ¿Cómo respondería Dios a ciertas situaciones de tu vida? De esa manera es la que tú deberías de responder. Pero no nos llamemos cristianos y hijas de Dios y que somos salvas cuando hacemos todo lo que los demás hacen, porque no habrá diferencia. Y la gente no cree en Jesús porque nos ven cómo vivimos, cómo somos peleoneros, cómo somos peleoneras. ¿Sí? Hay mucho de nosotros que tiene que morir. Hay mucho de nosotros que no va con el Altísimo que tenemos. Deben de morir. Necesitamos ser verdaderamente nuevas criaturas en Él,
¿Qué nos hace limpiarnos de todos esos pecados? Su palabra. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Cómo dice su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Si tú estás viviendo de esta manera es porque tú no guardas la palabra de Dios. Y vienes a un lugar y levantas las manos y profesas que eres cristiano, pero hablas de muchos hermanos, hablas de muchos amigos aquí y no ponen en orden muchas cosas. La palabra nos ordena, la palabra nos educa y necesitamos parecernos a Jesús. Y la última promesa, y terminamos, era dar luz a los que están en tinieblas. Zacarías celebra que Dios traerá esperanza, guía y paz a través de su salvación. ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente no necesita tener paz? Escuchas una mala noticia y se te pone el corazón así que te empieza a temblar, ¿verdad? Más de lo normal. Necesitamos la paz de Dios. Escúchalas y ves las noticias y a mucha gente le falta paz. Acabo de ver una noticia espantosa, horrible, yo creo que ustedes también ya la vieron, de una persona gobernador, presidente que tomaron, ¿sí? Llegaron, no me quiero revolver porque han sido varios casos del Oriente, pero esa noticia estuvo terrible. Fue la pareja, eran los presidentes, vienen se me fue el nombre, las guerrillas esas que se levantan, un grupo pequeño que pensaron que no iba a hacer nada y en 11 días sacaron a este presidente de su lugar. Pero ustedes veían una fachada fina, increíblemente, tú no te podías imaginar cuando estos hombres entraron a ese lugar y cómo tenían un pueblo oprimido, terriblemente oprimido, con hambre, con escasez, con una necesidad de paz y de consuelo tan horrible. Nada más para contarles, ellos entraron, encontraron las cárceles, los hombres todos tullidos ahí, de cómo estaban, no se les daba alimento, o sea, duraban días que no se les daba. Ahí está la noticia, no recuerdo cómo se llama este hombre, se me fue, porque no pensaba contarlo, si no lo hubiera escrito, pero nada más yo puedo ver todo ese pueblo con una falta de paz. Tenían una plancha que podía aplastar a las personas a dejarlas como una tortilla. Eso así, imagínense nada más cómo está de tenebroso el corazón del hombre. ¿Cómo puede estar tan horrible el corazón del hombre para hacer tanta maldad? O sea, era un hijo del diablo. Tenía una plancha y a la gente la reducía a aplastarla. Era una plancha enorme y de verdad cuando mi esposo me estaba platicando le dije, no lo puedo creer, ¿cómo puede ser tan horroroso y aberrante el corazón humano? Porque así es nuestro corazón. Si nosotros le damos rienda, así llega a ser nuestro corazón, de perverso y de malo. Nosotros decimos mentiras, pero si nosotros le damos rienda suelta a todo eso, así llega a ser de perverso. Y usted ve una persona tan fina y que yo al verlo dije, no creí que ese hombre pudiera ser. Ellos son, me dice mi esposo, viendo la noticia, me la puso, una noticia que vio, la regresó y pasan tanta cosa que el hombre hacía. Querían ahorcar a la gente y no se podían ahorcar porque estaban tan flacos que ellos no podían caer con su peso. ¿Sabes qué hacían los que ayudaban? Los jalaban para que se ahorcaran. 30 o 40 hombres el día que les tocaba. Así de cruel estaba ese hombre. O sea, imagínense una mente tan pervertida y tan horrible. Así es el pecado. Así es el pecado que carcome y no tiene fin. Tanto que tenían y no tenían llena. Nos dice la Escritura que así es el hombre. Tiene y quiere y no se sacia y quiere más y quiere más. Y tenía todo. ¿Vieron sus coches?
No, era de cuenta el estacionamiento de aquí. Coches, de los coches más altos, de alta gama que usted se pueda imaginar. Los mejores. No se iba todos, a una salida no podía agarrarlos todos, tenía que agarrar un solo carro. Pero imagínese cómo es el corazón del hombre. Lo que yo cuento es cómo es el pecado. Cómo te carcome el alma y cómo te quita la paz. Después ustedes vean esa noticia y espantoso cada cosa. No, se metieron y ellos sacaron, miren, eran maletas y maletas en su bóveda de dólares, de joyas. Marca Louis Vuitton, esa Vuitton, bueno, esa marca. ¿Sabe cuántas bolsas sacaron de la esposa? Zapatos, de puro zapato de esa marca. Y no los hacía más bonitas ni nada, así. Pero nada más lo hablo para que vean cómo es el pecado y cómo es el corazón del hombre. La gente necesita la paz y solamente Jesús viene a salvarnos para darnos paz, para vivir una vida diferente. Paz en la mente y paz en el corazón. Jesús vino a dar luz a los que estaban en tinieblas. Acompáñenme a Lucas 1, 78 y 79, por favor. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. La aurora es la primera luz después de la oscuridad de la noche. Es la primera luz. Y ahí estaba el Mesías, como esa luz, después de vivir en una oscuridad de pecado, en una oscuridad sin saber a dónde ir, porque cuando todo está oscuro, tú no sabes por dónde caminar. Pero ahí viene el Mesías, y Él es la primera luz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida de Dios. Jesús es la luz que quita toda tiniebla, y sin Jesús nuestra vida estaría en tiniebla y en muerte. ¿Sí? Jesús fue enviado por Dios para alumbrar nuestra vida, para alumbrar nuestros pensamientos, para alumbrar toda la oscuridad que hay dentro de nosotros, toda la mentira, todo el pecado, toda la corrupción y toda la pobredumbre que tenemos en el interior. Jesús es la luz. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros necesitamos que nuestra familia porte este regalo de salvación, ¿verdad? El Mesías fue enviado para dar luz a todos los que están en tinieblas. Y ahí yo quiero, ahí como está, cierre sus ojos, por favor. Juan 3, 19, 21 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Mesías nos guía por caminos de paz. Paz para con Dios y paz para con el prójimo. Paz con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Paz con la vida y con nosotros mismos. ¿Cuál es esta respuesta que tú tendrás? Quizás en este lugar hay alguien que no ha conocido al Salvador como su Señor, como el Rey, como el Poderoso.
como el Dios que trae la paz a tu vida. Y en esta mañana viene este regalo para ti. Estaba preparado para que ese regalo fuera tuyo. Y yo quiero decirte que si tú no le has dicho a Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Así como Zacarías reflexionó sobre lo que el ángel le había dicho, estas palabras son para que tú reflexiones en qué lugar estás, dónde te encuentras. ¿Es Jesús la paz de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu corazón? ¿En verdad tú le estás sirviendo? Porque aquí habemos gente que ya le conocemos, pero hay gente que no le conoce. Si tú eres esa persona perdida y sin esperanza, te invito y aceptes este hermoso regalo. Este regalo de salvación que Dios proveyó para todos aquellos que estaban perdidos, para todos aquellos que estaban en oscuridad. Jesús vino a traer este regalo para ti. Esta Navidad, el regalo es Jesús. Y Él quiere que tú lo portes en tu corazón. Y que Él alumbre todo lo que hay allá adentro. Si tú eres esta persona, yo te pido que te pongas de pie. Queremos orar por ti. Porque una religión no te va a salvar. Te va a salvar Jesús, que te dará una nueva forma de vivir. Y yo te digo, ven y toma la valentía de decirle, yo quiero que tú seas el Señor. Yo creo que tú viniste al mundo un día en esa natividad y naciste por mí, porque pensaste en mí para rescatarme de mis pecados. Déjame te digo que si tú rechazas este regalo de salvación y vida nueva, rechazas el amor de Dios. El amor de Dios el Padre que mandó a su Hijo Jesús. Hace casi 2024 años, Él nació para que tuvieras el regalo de salvación. Pero si tú rechazas este regalo, rechazas su amor, rechazas su misericordia y su gracia. Todo esto lo dio Dios por el amor que nos tiene. Y si tú quieres recibir este regalo, te pido que te pongas de pie. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hago un segundo llamado. Si tú ya recibiste el regalo de Dios, pero has vivido una vida en desobediencia y viviendo a tu manera, haciendo lo que a ti te gusta, lejos de Dios, y necesitas renovar tus votos con Él, yo también te invito a que te pongas de pie y le digas, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo. Yo quiero que todos, así como Juan, conozcan que tú eres el Hijo del Altísimo. Que mi vida proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados. Yo te pido que si tú quieres renovar ese pacto, te pongas de pie y vamos a hacer una oración todas juntas. Tenemos que dar testimonio de la luz. Tenemos que dar testimonio de la luz, del Dios verdadero y del Dios santo. Que todos puedan conocer que hay un solo Dios, hay un solo camino, no hay muchos caminos. Hay un solo camino que nos lleva a Jesús, que nos lleva al Padre, perdón, y ese es Jesús. La separación entre nosotros y el Padre fue a causa de nuestro pecado y mandó a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros podamos tener comunión con el Padre. Los que se levantan por primera vez y quieren recibir al Señor, hagan conmigo esta oración. Digan, Padre, aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque tu palabra ha hablado a mi corazón y he visto, Señor, que mi pecado me aleja de ti. Yo te pido, Señor, que me perdones. Vengo arrepentido de mis pecados, de las cosas que me separan de ti, Padre, y yo te pido que me perdones en esta mañana,
que me limpies de toda maldad y que con tu luz, Señor, toda oscuridad que haya en mis pensamientos y en mi corazón, allí en lo profundo, todo aquello que aún no conozco de mí, lo saques y me limpies y me perdones, Padre. Vengo con deseos de ser una nueva criatura, Señor, con deseos de ser una nueva persona, y yo no puedo ser una nueva persona si no estás tú en mi corazón, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados pasados. ¿Cuántos años han sido? Son muchos, Señor. Pero de todos esos pecados yo quiero que me limpies y me perdones, Señor. Te reconozco como el único autor y consumador de mi vida y de la fe, Señor, por el cual esta mañana me levanto y te digo perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y yo quiero mirar esa cruz, Señor, donde derramaste tu sangre. Fuiste abofeteado y golpeado por causa mía. Ahí llevaste todo mi dolor, todo mi pecado. Yo te digo, Señor, que aquí estoy delante de ti y miro esa cruz delante de mis ojos, Señor, donde tú pagaste un gran precio, Señor, por el rescate de mi alma, Señor. Porque me rescataste y me estás librando del infierno eterno, Señor. Yo quieres que viva una vida para ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque reconozco mis fallas, mis pecados, todo aquello que me separó de ti, Señor. Ahora, Señor, yo te digo, Señor, quiero ser una vida nueva para ti, Señor. Una vida nueva, Señor, que sea guiada por ti. Así como le diste tu Espíritu Santo, Señor, a Juan, así yo quiero que deposites en mí tu Espíritu, Señor, para vivir una vida nueva, Señor. Que al abrir y leer tu palabra yo pueda entender tu mensaje, Señor, que tú has preparado el mensaje de salvación para mi vida. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor, por todas aquellas, Señor, que se levantan para renovar ese pacto contigo, Señor. Un pacto de amor, Señor. Un pacto de amor y de misericordia, Señor. Oh Padre, en esta mañana renueva estos corazones, Señor. Que vivan y tengan temor de vivir, Señor, solamente para ti y nada más para ti, Señor. Que te sirvan, Señor. No importa, Señor, de la manera que lo hagan, pero que lo hagan sirviéndote a ti, Señor. A su esposo, a sus hijos, a su familia, Señor, sabiendo que te están sirviendo a ti, Dios Altísimo. Aquí estamos, Señor, renovamos este pacto, Señor. Queremos ser testimonios, Señor. Queremos ser testigos de la obra que tú haces en cada corazón a todos aquellos que te buscan cada día, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que te hemos fallado, Señor. Queremos que nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia puedan ver en nosotros esa luz verdadera, que alumbre, Señor, en estos tiempos duros, difíciles, de crueldad, de malas noticias. Nosotros, Señor, queremos ser portadoras de la luz, portadoras de la verdad, portadoras de una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor. Ahora alabe su nombre, levante sus manos y glorifique al Señor y dígale: gracias, Señor. Gracias porque soy tu hija. Gracias porque me has amado así como soy. Gracias porque tienes planes y propósitos que no importa el tiempo ni cómo, no lo sé. No quiero dudar como Zacarías, pero sé que hay planes perfectos para mí. Sé que hay planes y propósitos perfectos para mi vida. Y yo quiero estar en esos planes. Yo quiero estar en esos planes, Señor. Dígale con sus labios. Dígale con sus labios: yo quiero ser tu sierva. Yo quiero ser un testimonio real de que tú, en verdad, tú vives, Señor. Gracias
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no glorificamos a Dios con un aplauso y le rinde todo su amor, toda su gratitud, así como lo hizo Zacarías? Gracias porque estamos en tu plan, Señor. Gracias porque estamos en tu plan. Gracias, gracias. Cuando usted busque al Señor en oración, dígale: Señor, pon en mí, en mi rostro, esa paz. Pon en mi rostro ese gozo que le dijiste a Zacarías que tendría. Pon en mí eso, que todos puedan ver que yo tengo una figura diferente, que me parezco a ti. Yo no me puedo imaginar a Jesús así, todo triste y desvalido. No, Él es el poderoso de Israel, es nuestro guerrero. Amén. Hay que seguir buscando y amando y sirviendo a Jesús con lo que Dios te está diciendo que lo hagas. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.